Tiempos de esplendor, bullicio y trasiego de gente. San Albín o solo Monte Albín, un lugar hace tiempo abandonado de la mano de Dios. Y Tito Gil, el niño prodigio y afamado actor, regresaba a su lugar de nacimiento, donde era aún recordado por un grupo de jubilados incapaces de olvidar su voz. La última función, Luis Landero, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina y gracias por invitarme a tu casa. Bueno, gracias a ti y encantado de charlar contigo. Pues un placer. Yo me imagino ese pueblo que ahora está de moda, este concepto de la España medio vacía, ese pueblo en el que de repente vuelve Tito y esa vuelta solamente con entrar ya llena ese espacio que yo me lo imagino en ese bar donde se concentran todo, es como un confesionario, como un lugar de encuentro, amigos, desamigos, alegrías. Claro, y probablemente sea el único bar del pueblo. Seguramente. Efectivamente es el lugar obligado de lugar obligado de encuentros, ¿no? Y donde se difunden noticias, se cuentan historias. Sí, no, he leído que en algunos pueblos ya pequeñitos han quedado sin bar y han entrado en una especie de esta orfandad y se ha agravado la soledad de todos, ¿no? No hay pueblo sin bar, sin farmacia y hubo un tiempo que sin consulta de dentista. No había pueblo que no hubiera una consulta de dentista. ¿Había una consulta del dentista? Siempre, digo. ¿Siempre, en todos los pueblos? Sí, era como un añadido a ese bar y a esa farmacia. Esto no lo sabía. Pues sí, pero es verdad que los bares de pueblo son el confesionario. Sí, claro que sí. Sí, ahí se junta, y además el que quiere, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño en mi pueblo, que no había radio, porque no había luz eléctrica, y no se habían inventado los transistores. La gente, para enterarse, iba a la plaza. Entonces en la plaza a veces se reunía gente y hablaba. La barbería es otro lugar, sí, donde también se informaba, o sea, que era teletipo, era periódico, y los bares, por supuesto. Son redacciones de periódicos cuando no hay otra manera totalmente de informarse. Tito Gil nació como un niño prodigio. Esa voz, esa forma de expresarse, ese vocabulario impropio de esa edad. Sí. Un niño extraño. Un niño extraño, sí, bueno, nace efectivamente, nace con una voz excepcional, ¿no? Y sí, pero es verosímil, quiero decir que no, ¿y por qué no? ¿Por qué no van a hacer así? Tiene una voz muy bonita ya desde pequeño, y incluso ya nada más nacer en los llantos, ya la manera de llorar ya se veía que era un artista. Que era un artista de la Me lo voz, imagino. y que iba a llegar lejos. Sí. Iba a llegar lejos. Bueno, eso es un dicho de cuando tienes un bebé y llora como un... Sí. No sé cómo decirte, como un barítono, ¿no? Que dices, madre mía, este chico tiene unos pulmones que va a llegar. Sí. Y luego pues en cuanto tiene ya 4 o 5 años y empieza a hablar, pues también es un enamorado del lenguaje, y hay gente que nace con un don, a veces un don para la música, a veces un don para el habla, ¿no? Para las palabras, yo qué sé. Bueno, pues este es un don innato, ¿no? Que tiene este Tito, sí. Dices, hasta los animales se quedaban sorprendidos con esa voz, parecían entenderle, ¿no? O querían entenderle. Bueno, esto son cosas de novelista. Claro, bueno, pero queda muy bonita. Queda bonito, sí. Bueno, hay quien habla con los animales. Yo es que como soy hijo de campesinos, ¿no? Y he vivido en el campo y todo esto, yo he conocido a campesinos que hablan con los animales. Sí. Y yo no sé si se entienden, no lo sé, pero hablan con ellos y existe una voluntad de comunicación, que no sé en qué quedará, pero bueno. Hay complicidad. Sí, hay complicidad, bueno, y yo creo que sí. Los animales además se quedan sorprendidos de la voz humana, ¿no? Y yo me imagino que temen a la voz humana. Sobre todo el tono de voz. Sí, el tono de voz. Y Sabes además, inmediatamente sabe que no son de fiar. Eso es. Sí. Vamos con otro de los personajes, si te parece. Paula, pies ligeros y manos ocupadas. Culpa y rabia contra sí misma por haber desperdiciado su vida sin llegar apenas a vivirla. Pero sin embargo, no había cosa que no le sirviera para ser feliz. Quiero decir, ahí hay una
Sí, dicotomía, ¿no? sí. Bueno, pero eso no había cosa que no me sirviera para ser feliz, era más bien de niña y de jovencita, de muy jovencita, hasta que luego ya desaparece la infancia. Hay un momento en que hay un corte en la vida de todos, ¿no? En que se acaba la infancia, aparece el monstruo del futuro y Sí, el monstruo de la responsabilidad, la amenaza de los jefes y de todo esto, ¿no? sí. Y sí, y entonces a mí siempre me ha asombrado la gente, y me ha gustado mucho la gente que sabe eh, forjarse ilusiones de cualquier cosa y que se enamora de la vida, pero se enamora de la vida, se enamora de las pequeñas cosas, ¿no? Todo, cualquier cosa le llama la atención. Mira esta pluma, mira este lápiz, mira esto, mira lo de más allá, ¿no? Y esa gente como que se asombra de todo y todo le viene bien para su negocio de vivir, ¿no? Esto es estupendo. Ahí, yo creo que más en mujeres que en hombres. Probablemente, no lo sé, no estoy Ujú. seguro. Porque eso también de pies ligeros y manos ocupadas es también muy de mujeres, damas de casas que trabajaban mucho, que iban y venían, siempre llevaban cosas en las manos e Sí, iban deprisa, ¿no? cierto. Y yo siempre pienso en mujeres, pienso en mi madre, en mi abuela, en gente que yo he conocido, sí, pies ligeros y manos ocupadas. Manos ocupadas, yo veo a mi madre estar cosiendo después de lo que dices, hacer un montón de cosas y yo digo, ¿qué pensará? ¿Qué estará haciendo en esa Sí, cabeza? sí. ¿No? Sí, mi madre era costurera, Mm, ya en Madrid, era costurera, además era estupenda, hacía vestidos de novia y todo, o sea, que se ganó la vida así. ujú. Y, y entonces sí, sí, entonces cosía y entonces sí, se pasó el tiempo cosiendo, bordando, cortando a veces. Y a mí me encantaba estar con ella, me ponía a su lado. Y recuerdo, no lo olvidaré nunca, ¿no? Cuando leí los cuentos de Edgar Allan Poe, Mm, me daba un miedo enorme, entonces me iba a su lado. Porque es que si me quedaba solo no, me daba mucho miedo porque parecía que se iban a sí, aparecer los personajes, es todas verdad. aquellas cosas que cuenta Poe, ¿no? Y entonces me iba a su lado y tal. Y ella me decía, ¿qué lees? Digo, bueno, yo veo películas de miedo, por ejemplo, ahora ya no, ya con el tiempo tampoco, pero hubo un tiempo que las tenía que ver con mi mujer, porque es que me da mucho miedo y en eso tengo un poco una especie de terror infantil a Sí. que se me aparezca a alguien. Paula representa un poco también esa España vaciada y lo que es ser urbanista, ¿no? Porque ella tiene, vivir en la ciudad, quiero decir, ella tiene que elegir o tiene esa tesitura entre veterinaria que describes muy bien, ¿no? Dice, bueno, veterinaria un ámbito rural no es lo mismo que tener una clínica de perros y gatos, No, mascotas, claro. esto es otro tema. Y bellas artes. Entonces ahí hay también una contraposición, ¿no? Una diferencia vida rural, vida Ah, no, ciudad. claro, sí, sí, sí. Veo vivir en el pueblo, lo cual es un ideal para muchos, pero vivir en la ciudad también es un ideal para muchos. Sí, Porque en fin, el pueblo, mucha gente se llena la boca hablando de los pueblos y tiene una visión idílica un poco tontorrona, ¿no? mm, Pero vete a un pueblo y ya verás cómo ahí la vida puede ser dura, ¿no? Como en todas partes, sí que lo claro. es, sí Y que lo puede es. llegar a ser aburrida y te cansas de tanto canto de pájaros y de tanto balar de ovejas. O sea Cierto. sí, Sí. y tiene su encanto la vida del pueblo y tiene su encanto la vida de la ciudad, por supuesto. Hay un tópico ahí que viene de muy lejos, que es alabanza de aldea y no sé qué de ciudad, no me acuerdo ahora cómo es. Sí, sí, eso es uno de esos tópicos clásicos, ¿no? Que aparecen en la literatura, es diatriba de ciudad y alabanza de aldea. No es así, pero es Pero algo bueno, parecido. sí, Ahora no me acuerdo. sí. Y sí, lo de la vida retirada, la vida campestre, ¿no? Que retirada vida, la del que huye y lo montan al ruido Sí, y sí. sigue la escondida senda, no sé qué, de los pocos sabios que en el mundo han sido. Bien. Me gusta. Vamos con Tito y las influencias. Quiero decir, por ejemplo, hablas del profesor, don Ángel. Muy importante en la vida de este chico. Voy a decir este chico. Muy importante los profesores a Los veces en la profesores vida de cada siempre. uno. Yo tuve un Sí. profesor que fue mi ángel cuervo, ¿no? Mm, Eh, y sí, en este caso, bueno, es un invento de novelista también. Sí, eso es un hombre que quiere ayudar a alguien, que quiere sí. encontrar a un genio, quiere encontrar a alguien que esté alumbrado por la luz de la grandeza, ¿no? Para poder guiarlo, ya que él
no tiene cualidades para llegar a ser un genio, sí encontrará uno para ser su tutor, para guiarlo, para ayudarlo, Eso es. etcétera. Entonces cree encontrarlo en Tito, ¿no? Bueno, pero bueno, es que sí, es que detrás de eso está también hasta qué punto ha habido profesores importantes en nuestra vida, que a veces han decidido la vocación. Yo a veces cuando vienen a ver mis antiguos alumnos a la feria del libro y tal, me dicen, pues yo hice filología hispánica por ti. Y digo, no me lo digas porque me siento culpable, ¿No? porque igual no te ha ido bien en la vida o igual te hubiera sido más útil hacer cualquier otra cosa. Pero sí, es verdad que hay, sí, hay profesores, ¿no? que te marcan para toda la vida y son experiencias fundacionales. Eso que te dicen en la feria del libro, solo tienes que mirar con qué tono de voz o cómo te lo dicen con los ojos. Quiero decir, si te lo dicen, ya sabes, alegre y feliz, hiciste bien. Sí, no, bueno, y ya si te lo dice es que Es que le está importa. contento de haberlo hecho. Claro que pero, sí. pero bueno, sí, pero a veces pasa, sí. Sin contar todo, porque se trata de leer la novela, también influye mucho que tú quieras hacer una cosa y que tu padre tenga para ti un futuro diferente, cosa que ocurría siempre, no digo a menudo, sino que hace unos años tenías que estudiar o bien lo que habían estudiado ellos o bien aquello que ellos no habían podido ser. Bueno, este fue mi caso, ¿no? Sí. Sí, bueno, mi padre era campesino, apenas, bueno, había ido a la escuela, mi familia eran todos campesinos, sin excepción. Y eran todos, pues, han ido a la escuela lo justo para aprender a leer y a escribir, y algunos eran analfabetos, vamos. Y mi padre, sin embargo, tenía unas cualidades extraordinarias, tenía un verdadero genio de hombre con ideas, de hombre que hablaba bien, que pensaba bien. Él veía que dentro de sí bullía un mundo lleno de promesas, ¿no? Pero no tuvo ocasión de desarrollarlo porque se vio abocado, ¿no? a trabajar en el campo. Y debe ser un hombre profundamente amargado, con una conciencia muy acusada de fracaso. Y entonces él proyectó en mí, que yo soy el único varón, tengo 3 hermanas, pero yo era naturalmente el destinatario de ese empeño épico, que quería que yo llegase a ser lo que él no fue. Y sobre todo abogado, porque él admiraba mucho a los abogados y quería que yo fuera abogado por encima de todo, ¿no? Pero yo fui un estudiante muy malo, fui muy mal estudiante y hasta un poco golfillo de la próspera, o sea. Y luego mi padre murió cuando yo tenía 16 años, ¿no? Él tenía 50, y cuando murió había un desencuentro terrible entre nosotros, ¿no? Y yo le había decepcionado completamente. Y entonces le prometí que, cuando ya estaba muerto, le prometí que sería, como él decía, un hombre de provecho. Y todo esto. Eso es una cosa, ¿ves? De esas experiencias que te marcan para siempre. Y ahí contraje yo una deuda con mi padre que no he terminado de saldar todavía y que no saldaré nunca. Importante. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en este caso Tito hace derecho porque Tito está basado en una persona real. Iba a preguntarte. Sí, está basado en un amigo mío que ahora tiene 86 años y con el que yo hice giras, pues yo he sido guitarrista y entonces lo acompañaba con la guitarra y todo esto, que era abogado, pero no porque su padre se hubiera empeñado en serlo, sino porque, bueno, pues hizo derecho, aunque su verdadera vocación era la de artista. Y por eso es abogado, pero no porque... Ahí lo de mi padre no tiene nada que ver. Sí, pero bueno. Pero bueno, en fin. Fantástico. Pero en otras novelas sí aparece lo de mi padre, porque es uno de mis demonios literarios, ¿no? Por no haber hecho lo que él pensaba de ti. Quiero decir, pero tú sí eres un hijo de un chico de provecho, quiero decir, de otra manera. Sí, pero no lo ha visto ya. O sea, ha sido un hombre de provecho quizá, no lo sé hasta qué punto los escritores somos hombres de provecho, ¿eh? Pero bueno, esto habría que discutirlo. Pero bueno, más o menos se puede suponer que sí, que por lo menos soy... En fin, a él le hubiera gustado, ¿no? Ver que soy bueno, alguien que hace cosas y tal. Sí, pero además es terrible, porque a un niño cargarlo con la responsabilidad, o sea, que tú seas el proyecto de vida de tu padre, eso es una cosa tremenda. Nosotros venimos todos, Sí. todos a Madrid en 1960, pero el gran objetivo de todo esto era que yo estudiara y que mis hermanas aprendieran algún oficio o algo y tal. Sí. De todas maneras, las mujeres, dentro de la mentalidad rural de entonces, pues ya se casarían y encontraría un marido que las mantendría, ¿no?
Pero el hombre, en fin. Vamos a hablar de Tito y de esa representación. Representamos a diario, en cada momento, un papel distinto, según en qué momento estemos, con quién estemos. Claro, esto es así, diría que y así tiene que ser, no Sí, puede ser de otra manera. Bueno, hay quien no, hay quien se empecina en ser como es y lo es siempre y entonces no utiliza máscaras. sí. Eso puede ser una cosa muy atractiva o puede ser tremendo, ¿no? Porque Imagínate que es un poco borde. imagínate que es un poco borde, imagínate que dice realmente lo que piensa, lo Sí. cual es una temeridad y todo esto, pero sí, todos representamos, tenemos varios yoes, ¿no? Sí, Yo mismo he dicho a veces, ¿no?, que el que está aquí no es el que ha escrito la novela, ¿no? El que ha escrito la novela es otro yo, que es el que se sienta ahí todas las mañanas y que es un hombre arisco, huraño, solitario de pocas palabras y que sería incapaz de responder a ninguna pregunta y no sé, es otro en todo caso. Pero bueno, así es. Luego, si uno, por ejemplo, bueno, ya a mi edad no, pero en cierto momento quería, una chica le gustaba y tal, y entonces se ponía la máscara de seductor, de tal, sí, de simpático, de bueno, pues te pones la máscara que te conviene en todo sí, caso. Bueno, como estos ejemplos, muchos, ¿no? ya lo Pero creo. sí, bueno, no sé si llamarle máscaras o llamarle que somos, no sé cómo decir, somos un poco proteicos, ¿no? En ese sentido. Un papel determinado. Sí, estamos representando diversos papeles, claro. Sí, sí. Aprovechando que has dicho de ya no, porque pero si fuera joven, dices, el amor tardío aniña y en cambio convierte en viejos a los adolescentes. Sí, pero eso lo he escrito y yo no tengo, y no sé qué puedo añadir yo a eso. Son cosas que uno escribe Sí. y yo creo que es más fácil escribirlo que luego tener que explicarlo. No me lo expliques, pero te digo Pero que es suele bonito. ocurrir, ¿no? Suele ocurrir que a Sí. veces sí, el amor en la adolescencia puede que sea un momento también de madurez o de algo, no lo sé muy bien porque estas son cosas intuitivas, ¿no? Pero sí es verdad que en la edad tardía, sí, eh, de viejo, bueno, de viejo ya de tal, aniña un poco, ¿no? Te convierte en un un gilipollas, por decirlo de alguna No, manera. hombre, no. Lo que Bueno, un pasa, poco, lo que un poco, pasa es que un poco. lo que pasa es que cuando tú ves a un adolescente enamorado, dices, pues son cosas de adolescente, ¿no? Pero lo veo en mis Sí, hijos, o lo he visto, ya no son tan adolescentes. Entonces dices, esa cara tonta y esa sonrisa y ese tal, está sí. claro. Pero claro, tú lo ves en una persona mayor y te parece tonto, pero es igual de bonito. No, si yo no digo que no sea Digo yo. bonito. No, pero si yo no digo que no sea bonito, si enamorarse es estupendo, como que yo no tengo, vamos, bendito sea el amor, ¿no? Pero Sí, sí es verdad, además los adolescentes son muy dados a la trascendencia, sí, son muy trascendentes, son muy tajantes, el bien, el mal, cosas así, eso, o sea, que sí que son, sí, luego no tienen esa ductilidad que luego se va adquiriendo con los años, cierto. ¿no? Esa ambigüedad, en el buen sentido de la palabra, sino que son muy tajantes, ¿no?, en las cosas y cuando se enamoran son muy tajantes. Este es el amor para siempre, este es el amor eterno, este es el amor tal. Pobrecitos. Pobres. No saben. Pero bueno, mientras lo viven y mientras lo viven y dura, oye, pues es magnífico, ¿no? Pero luego no sé, luego te queda siempre el sabor del desencanto, de cómo algo tan maravilloso de pronto se convierte en humo, se convierte en nada, ¿no? Sí. La vida es como viajar en un globo aerostático que va soltando aquello que pesa para que puedas subirte. Esa imagen es muy bonita. Sí, Sí, yo es que nunca, siempre he tenido dificultades para entender el lenguaje abstracto. Yo me muevo mucho mejor en lo concreto. Y me acuerdo de cuando estudiaba filosofía, a mí me encanta la filosofía, me gusta mucho, soy muy lector de filosofía. Pero me acuerdo que cuando el profesor, una vez en clase, tal, en primero ya de facultad, hablaba de la esencia. Yo no sabía qué coño podía ser la esencia de algo, el ser, la esencia. Era muy heideggeriano. Y tal, y yo entonces en esencia me imaginaba una cigüeña, porque yo transformaba en imágenes las cosas para poder entenderlas. es lo mejor. Y me imaginaba una cigüeña encima de la torre, ¿no? Encima de una torre, esa era la esencia. Y entonces a partir de ahí me salían frases muy bonitas, ¿no? Desde las alturas de su ser, el individuo otea la lejanía.
Poesía total. Sí, poesía total, pero que tenía un sentido, porque claro, esa filosofía tan metafísica, ¿no? Pues encajaba muy bien. Y entonces me inventaba frases, pero pensando siempre en la cigüeña, no en otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, es muy bonito lo del globo Sí, aerostático, porque sí, son de esas imágenes también que te marcan, ¿no? A mí por lo menos me han marcado algunas de esas imágenes. Eh, y es verdad, porque si le dices a un jovencito que por primera vez que la vida es como un globo aerostático y para ganar altura tienes que soltar lastre y liberarte de pesos y de tal, es una cosa tan sugerente mm, que cualquiera se puede dejar seducir por esa imagen y a veces sí, eso puede perdurar en la memoria para siempre, es ¿no? verdad. Sí. Y has tenido que soltar muchas cosas. No, no sé, no lo sé. Eh, sí, bueno, siempre he salido soltando cositas, ¿no? Pero no, porque es que habría que, no lo sé, no lo sé. En todo caso, bueno, por ejemplo, la guitarra, yo fui guitarrista y no me Ahí hubiera vamos. importado ser guitarrista, pero no, la literatura era demasiado fuerte para mí. Mm. Y además yo empecé a tocar la guitarra con 16 años, es decir, muy tarde, porque a los 16 años un guitarrista ya tiene que estar hecho. Y yo, sin embargo, empecé a los 16 años a tocar la guitarra, lo cual es, en fin. Pero bueno, tenía muy buenas facultades y muchísima voluntad y Mm. estudiaba 20 horas diarias, ¿no? Eso es importante, Y en es dos un años, tesón. son 2 años y pico, empecé ya a trabajar en las academias de baile, a acompañar el baile, el cante, cosas así, ¿no? Yo te he descubierto así tocando la guitarra a propósito de un libro que se ha publicado hace unos meses en lo que Luis Landero con Paco de Lucía. Ajá. No lo sabía. Vamos, tampoco, quiero decir, no estoy muy metida en esa vida, pero me ha Ya. sorprendido y me ha llamado la atención. Sí, 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 sí. Yo porque tenía mi incluso, referencia siempre es tuya de escribir, de escritor. sí, sí, Sí. yo llegué a tener repertorio de Paco Lucía, tocaba Ujú. 6 o 7 piezas de Paco Lucía. Y yo era buen guitarrista, yo tocaba bien la guitarra con 19, con 20 años, hasta que de pronto oí un día a Paco de Lucía y entonces se me cayeron los palos del Sí. sombrajo, como se dice en nuestra tierra, ¿no? Dijiste, ¿dónde voy yo Digo, aquí? ¿dónde voy yo con esto, no? Sí, bueno, es un genio absoluto, ¿no? Es que todo lo que se puede decir sobre él es poco, porque tiene una sabiduría ancestral que no sabe de dónde le viene, ¿no? Mm. Bueno, sí, la palabra genio es que le viene como anillo al dedo, es que no hay otra para definirlo. Pero podía haber sido compatible tu No, guitarra no, no, con no la es escritura, compatible, quiero no, no, decir. no, no. Puede ser compatible si una cosa es un hobby y la otra es lo serio, ¿no? Pero no. Aparte que a mí la literatura me gustaba mucho más que la... Que la A mí guitarra. me hubiera gustado ser músico, si pudiera vivir otra vida y me dijeran qué quieres ser, digo, de músico, o tocar la guitarra o el piano. Ah, el piano me apasiona. Probablemente el piano quizá más. Y claro, y aprender música de verdad, y ser músico de verdad, y ser compositor. Pero yo fui guitarrista falsetero, como se dice, las falsetas son Sí, pequeñas secuencias. sí. Y sí, bueno, fui un guitarrista que no conocía bien la guitarra, que eh, en fin. Hay si alguien me quiere ver, hay, como toco, me da un poco de vergüenza decirlo, pero No, bueno, en Facebook, sí. no, en YouTube, eso es. En YouTube, si pone Mesón del Segoviano Paco de Alba, ahí aparece que es una cosa que nos grabamos para el nodo, y aparece la voz del nodo. Y entonces yo aparezco con un bailaor, que es Paco de Alba, y aparecemos 3 guitarristas, que nos vistieron, además nos pintaron con carboncillo unas patillas así de hacha, y nos pusieron unas camisas de lunares. Yo estoy con una camisa, yo soy el guitarrista del medio. Ay, pues voy a buscarte, Soy voy a el, apuntarme. soy el guitarrista del medio y tengo una camisa, creo que roja con lunares blancos o blanca con lunares rojos, no me acuerdo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, y ahí toca la guitarra. Y estuve también, por ejemplo, Manzanita, eso, íbamos los dos de guitarristas, Ajá. con Paco de Alba, y entonces hicimos muchos viajes por ahí y llegamos a ser muy amiguetes.
porque él era muy lírico, le gustaba mucho la poesía, y como yo era poeta, porque a mí yo ya entonces era poeta desde muy jovencito, vamos, poeta, yo por lo menos escribía versos. Y entonces llegamos a ser muy, muy amigos, sí. Qué bonito. Ajá, Sí, sí, sí. es verdad, qué bonito. Si hubiera que escribir, ya para terminar, como lo haces tú, porque hay un ejercicio, quiero recordar, o no sé, escribir como, no sé, Shakespeare, escribir como Hemingway, escribir, si hubiera que escribir como tú, ¿cómo crees que habría que escribir? Como yo dices. Claro. Pues sí, porque yo he intentado escribir como todos esos que tú dices a la vez. O sea, ¿A la vez? a la vez. Sí, quiero decir, yo he admirado tantísimo desde los 18, 19, 20, 21 años. He admirado tanto a determinados escritores y yo los imitaba. Yo imitaba a Virginia Woolf, imitaba a Borges, imitaba a García Márquez, imitaba a Valle Inclán, imitaba a este, al otro, precisamente para aprender a escribir, no para hacer obras, sino para aprender a escribir, que es un ejercicio muy bueno cuando se es joven, que es escribir al modo de, ¿no? Es Al muy modo difícil. al modo de Onetti, por ejemplo, al modo de esto, porque bueno, dejarte influenciar por ellos e incluso dejarte contagiar, empapar por ellos, ¿no? Sí. Y luego pasaba a otro, al modo de Cortázar, por ejemplo, también tuve mi época, yo qué sé, igual que en poesía, Bécquer, Neruda, Salinas, Juan Ramón, escribía a la manera de ellos, según cómo vinieran las cosas, hasta que luego vas encontrando tu propia voz y todo esto. Y entonces yo he aprendido de todos ellos, de todos he aprendido algo. Y de todos creo que, bueno, por lo menos yo lo veo, reconozco las huellas. Digo, esto viene de tal lado, esto viene de tal. Quiero decir, un modismo, un giro, una palabra, algo que me recuerda a mis maestros, ¿no? Y, sí. Pero no sé, al modo de mío, pues es que no tengo ni idea, porque yo es que además no sé cómo escribo. Yo realmente no sé si tengo un estilo reconocible o no. Porque yo creo que el escritor es el que menos se conoce a sí mismo. Es como nuestra cara en realidad no la conocemos. Nos tienen que decir los demás cómo somos. Como el dedo no se puede tocar a sí mismo. Y a veces cuando vamos por la calle alguna vez hemos mirado en un espejo y nos hemos extrañado. ¿Quién es ese? Y eres tú. Son momentos especiales en los cuales de pronto tú te ves como si fueras, como desde fuera, como si fueras otra persona. Y el escritor en realidad, del mismo modo que tampoco el escritor se puede leer a sí mismo. Porque ¿cómo te vas a leer si ya lo has escrito, ya sabes todo, ya la capacidad de sorpresa, la capacidad de... Ya eso ya ha desaparecido, ya lo conoces, incluso conoces las variantes de lo que pudo haber sido esa frase o ese... De modo que uno no se puede, un escritor no se puede leer a sí mismo ni reconoce su propio estilo, porque no lo sabe, piensa que no. Yo a veces se lo pregunto a alguien, oye, ¿tú crees que yo tengo un estilo singular? Y me dicen que sí, pero yo no lo sé. Sí, hombre, sí, creo que estás ahí, ¿no? Quiero decir, una persona cuando empieza a leer, te lee, que ya te ha leído más libros, más publicaciones, más historias, te encuentra perfectamente. Sí, pero que quiero decir que yo No, tú no lo reconoces. Yo no lo percibo esto, no lo percibo esto. Lo entiendo. Pues un placer, Luis, la última función. Oye, pues un gusto gustazo. De verdad hablar contigo, porque efectivamente no ha sido una entrevista. No, ha sido una charla. Sí, charla. Ha sido estupendo. Pues me alegro. Muy bien. Un placer. Pues muchas gracias. Gracias a ti.